Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías y las energías de la persona especial, ya sea alma, llama gemela, ya sea pues alguien especial. Así que bueno, vamos allá como siempre, signo de Aries. Lo que vamos a hacer al principio es analizar tus energías, tú que estás viendo este vídeo aquí en mi lado izquierdo y la persona especial a mi lado derecho. Vamos a analizar primero por el oráculo y después iremos con las energías de tarot y después sacaremos una respuesta de ángeles a cada uno de los lados, ¿vale? Vamos allá, Aries. Espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. En el caso de que sea esto un alma llama gemela, espero que estés llevando el aprendizaje de buena manera y a buen ritmo, ya que sabemos que, bueno, la cosa está como está. Vamos allá. Aries y su conexión especial. Digo especial, pero bueno, no este. Vamos allá. Aries. Bueno, como un buen Aries. Por lo que vemos a Aries, esta conexión le dio bastante fuerte. Le dio muy fuerte. Hablo de ti, signo de Aries. Esta persona, pues vamos a decir que físicamente hablando es tal y como a ti te gusta, o a lo mejor no te gusta este tipo de gente. Vamos a decir que si por ejemplo a ti te gustan las chicas rubias, pues esta chica llega a ser morena. Sea como sea, signo de Aries, veo que hay una química increíble, al menos por tu parte. Signo de Aries, de cierto modo, tú no eres una persona que se deja, al menos este grupo, no eres una persona que se deja llevar y por esto y por lo otro. Eres una persona que tiene bien clara su identidad, eres una persona que tiene bien armonizado, que digamos su primer y segundo chakra, la mayoría, ¿vale? Que van a hacer el vibrar un poquito lo que es la energía tierra, el color rojo, naranja, esos colores vamos a decir de tierra, ¿vale? Lo que es la sexualidad, hablando claro. Signo de Aries. Para algunos de vosotros este grupo es madre o padre, ¿vale? Porque veo que aquí hay unas energías de reproducirse. Alguien, vamos a decir, que tiene un hijo o una hija. La persona especial del signo de Aries. Ay, yo veo que es una persona, disculpa, que ha tenido cierto karma en su vida puñetero y para muchos a lo mejor todavía lo está viviendo. Esta persona realmente como que se ha embobado por el signo de Aries, se ha dejado cautivar, que digamos, se ha dejado encamelar, y es una energía bastante buena, pero al mismo rato me está hablando de que es una persona que ya ha hecho cierta evolución, pero al mismo tiempo, oye, que cuando esto se da, se da. De cierto modo es una persona, para el signo de Aries quizá le ponía, o sea, a ti Aries a lo mejor tu conexión te ponía un poquito nervioso porque es una persona que, bueno, ya veremos de acá a mañana. No es una persona de decir el 1 y 1, 2, sí, pero en su mente en plan, ya veremos lo que puede ocurrir. De esa gente que dice cualquier cosa puede pasar, pero a ti como que no mucho, no mucho. Vamos a ver las energías en común, no, las energías individuales de cada mes. Bueno. Para algunos hay conexión, o sea, comunicación. Para algunos, digo, porque aquí hay mucho grupo, por lo tanto no os va a aplicar a todos por igual. Hay comunicación. Y para la gente que no hay comunicación, veo que el signo de Aries está alcanzando, que digamos, un nivel de conocimiento, de liberación increíble. Que ahora mismo muchos de vosotros a lo mejor estáis viviendo una liberación en ese sentido de que si esto ha pasado es por eso, si eso ha ocurrido es por lo otro, como que tenía que pasar así. Y esto llega a ser una energía de rendición, el rendirse ante algo, ante tu destino, ante lo que sea. No es una energía de débil, sino es una energía de mucha fortaleza. Una persona que coge su ego, coge su orgullo, coge esta energía, vamos a decir, de fuego puro y dice, bueno, pues esto es lo que tenía que ser, es que tienes que saber dominar tu ego. Y esto, que yo sepa, tiene que dar fuerte, tiene que darte una situación fuerte para que tú llegues a hacer eso. No es una cosa de una tarde que tú dices, pues mira, hoy sí que voy a dominar mi ego. No, te tiene que dar
hasta que tu ego te dice reflexiona. Por lo tanto, Aries es una energía liberada. La diosa nunca rota, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, es una energía y es un oráculo. La diosa nunca rota. Imposible. Que para este signo de Aries es imposible. Puedes tú llegar a tener una tarde mala, una mañana, un altibajo que digamos, pero lo que es estar roto, ¡buah! Espérate sentado porque nunca vas a ver a Aries así. Que tenemos a este grupo de aquí. Mira, esta persona de Aries, especial de Aries, es la que siempre se siente, vamos a decir, es como un imán. Aries, para este tipo de gente, hacia su conexión, es como un imán. Este grupo de aquí, para el 90% es el cazador. Y este grupo de aquí es el que tiene, vamos a decir, lo que es la paciencia y todo este tipo de cosas. Se me da que al principio este grupo como que a lo mejor que no quería creer en todo esto de las llamas, almas o lo que sea, o sencillamente lo quería llevar de manera un poquito más, vamos a decir, un poquito más lógica, pero que con estas conexiones la lógica es el punto de la locura total. Pero este grupo de aquí es el que, como ya te digo, ya veremos, ya de aquí a mañana, el año que viene, puede ser lo que tú y yo queramos. No sé, es una energía buena, pero al mismo rato una energía con poca certeza ante los ojos de Aries. Por lo tanto, aquí tenemos unas energías de que este hombre o esta mujer se sienten súper, ¿cómo llamarlo? Atraídos, y vamos a dejarlo así, hacia Aries. ¿Por qué? ¿Y por qué yo hago estas conexiones, estas lecturas así? ¿Y por qué nunca voy a cambiarlas? Porque uno tira del otro o una de la otra. En este caso, Aries es el que está tirando y fuerte de su conexión especial. ¿Por qué? Pues porque, oye, está haciendo muchas cosas y la está haciendo a nivel fuerte. Energía tierra, fuego, hombre, es una energía de poca broma, ¿vale? Aries quizá está decidido en soltar, en dejar ir, en que se acabó, no pienso sufrir ya más, no pienso estar así, es como que de repente el reloj de tu vida se ha parado. Esta persona no piensa en eso, esta es la típica, no sé por qué, que se me da que aquí hay mucha energía, tierra o agua, no digo que si no es agua o tierra, no aplica, sí que aplica, pero esta actitud, esta lentitud a veces, no digo es que son lentos, digo que bueno, que son así con esta energía un poquito incierta hacia un signo que es puro fuego. Total, vamos a ver ahora la evolución en conjunto, a ver qué te dicen signo de Aries, y nos iremos con las energías del tarot. La diosa roja, ya te digo, aquí ya más fuego no puede haber. Reina de la naturaleza y la Teresa de Ávila. A ver, signo de Aries. Aquí tenemos unas energías, no sé por qué se me da de sueños, que se me da de limpiezas, que se me da de que alguno se está metiendo mucho en lo que está necesitando del elemento tierra, de lo que es la tierra, para recargar un poquito sus energías, que tenemos aquí unas energías bastante buenas, unas energías que me recuerdan mucho a Sagitario. Eso de, aquí hay un karma con una madre. Esto lo tengo yo claro desde el principio de esta lectura. Alguien aquí, yo no sé si es este grupo o este, que tiene un karma con la madre. Y se me da que es este. Que es este. Ya que este grupo de aquí, para un 80%, 70% vamos a decir, ha sacado una fuerza increíble de su madre. Una fuerza increíble de su madre. O está queriendo ser fuerte, dejándose reflejar por lo poco fuerte que ha sido su madre. Pero que muchos es una cosa como la madre. Un carácter diferente, una manera de actuar diferente, pero esa fuerza que se me da a este grupo es fuerte, 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 total. Pero diría que aquí este grupo que tiene un karma un poquito asiasa con su madre, y no estoy diciendo que su madre es una maldita, no, sencillamente que todavía que tiene un apego a una situación que ha vivido con su madre o que no ha vivido con su madre, total, al fin y al cabo es un karma bastante así. Y este grupo se me da que va a estar buscando aislarse un poquito. Es muy ermitaña esta energía. Sé lo que quiero, pero al mismo rato lo que voy a hacer es aislarme un poquito, reflexionar y todo este tipo de cosas. Pero se me da que este mes poca cosa van a sacar, van a cambiar, pero el cambio va a ser lento. El cambio
Va a ser un poquito más a nivel de tierra, o sea, terrenal, material, que a nivel espiritual, pues ya que ellos consideran que ya tienen una sabiduría ya increíble. En ese aspecto, en lo espiritual, emocional, que digamos no hay mucha ambición, aquí este grupo lo rompe todo. Tenemos aquí unas energías, ya te digo, Aries es como, me habla mucho de este grupo, no de la energía de Aries. Aries claramente está hablando mucho, como dije al principio, pero como que ya se conoce su camino, ya tiene una claridad, ya tiene una fuerza, ya tiene una voluntad y tiene un ego y un orgullo, una dignidad que se están removiendo ya, porque se me da que este grupo ha dejado su dignidad un poquito aparcada por mucho tiempo, pero ahora dice, quita que bailo yo. Entonces este grupo es como que aquí hay amor. Dejando aparte el karma, los apegos y todo este tipo de cosas, hay amor, porque muchas veces la gente dice, ¿cómo puedo amar a alguien así? Muchas veces que viene a ser un poquito de amor, mucha dignidad, mucho ego herido, muchas ilusiones, desilusiones, miedos, vienen a ser mil cosas y el amor es un poquito, pero aquí sí que hay mucho amor, hay muchísimo amor y amor propio de Aries, hay mucho amor, pero mucho amor. Por lo tanto, van a haber revelaciones, van a haber muchas revelaciones. Y este grupo es el que va a estar, es el que va a pensar mucho, mucho, mucho en su conexión. No digo que Aries no, pero Aries lo está haciendo como, es como por ejemplo te rechazan de un puesto, por llamarlo de alguna manera, y tú coges esa rabia y dices, verás, como al final tú eres el que me vas a venir a buscar y yo soy el que va a decir que no. Es como una energía así muy digna, ¿vale? Por lo tanto, este grupo es el que va a estar R con Aries. Por lo tanto, para la gente que quiera, corta los lazos energéticos, porque esto es un tubo de escape bastante fuerte de energía del signo de Aries. ¿Cómo? Pues en la comunidad de este canal te he dejado un ejercicio efectivo, no, milagroso, para cortar los lazos energéticos. No es dejar ir en el sentido y ya está, que se acabó. No, es lo que viene a ser cuando tú me piensas a mí, no me desgasto energéticamente hablando. Al fin y al cabo, cada uno con su karma, oye. Bueno, pues Aries, vamos ahora con las cartas del tarot. Espero que se esté viendo bien, ya que de momento estamos sin flash. Vamos allá, Aries y su conexión espiritual. Espero que me digas ahí abajo, por favor, si te está aplicando esta lectura, ¿no? Porque pocas veces en este tipo de lectura es espejo, pero claramente puede llegar a ser espejo, ¿vale? Para la gente que no ha visto las últimas lecturas que hice, Aries, estoy regalando una lectura cada jueves para los suscriptores. Voy a publicar algo en la comunidad de este canal y la gente que comente va a estar, vamos a decir, en una ruleta, en un tipo, no sé, una aplicación o algo que voy a buscarme para escoger al azar, por llamarlo de alguna manera, a un suscriptor, a una suscriptora para su lectura privada. Vamos allá. Aries y su conexión espiritual. Gracias. Vamos allá, la misma lectura pero con el tarot. Para Aries, Reina de Oros. Y para su conexión espiritual, el 7 de Copas. Pues obvio. ¿Qué estoy viendo yo aquí en esta lectura? Estoy viendo a una persona que estaba dispuesta bueno, de hecho ya veo unas energías de una persona que lo ha dado todo, que ha perdido su tiempo, que muchas veces, vamos a decir, se ha quedado despierta hasta altas horas y sabiendo que tenía que madrugar para irse a trabajar, por ejemplo, pero aún así se quedó hasta muy tarde porque su conexión espiritual pues como que necesitaba hablar y esto y lo otro, como que este grupo antepuso las necesidades, ya de por sí ya es así, y que se me da, Aries, que esto es un poquito lo que había que sanar en ti, el priorizarte, hombre, el que digas, no, espérate que no me va bien, a lo mejor que me dejes a mí hablando hasta las 4 de la mañana si me tengo que, si es que necesito madrugar. Un ejemplo tonto, pero que para muchos este es tu cosa a sanar en esta conexión, en no darte demasiado. El que por amor sí, pero esto es una energía de
de dar, pero que no es un amor espiritual, un amor, vamos a decir, algo energético, es dar tiempo, algo tangible, algo que no se va a recuperar. Y Aries, ya de por sí eres así, eres muy amigo de tus amigos, muy madre, muy padre, muy buen hijo, como que das, y al final, ¿qué ocurre? Que te desgastas, que ya no te queda energía, porque cuando te quieres dedicar a lo mejor a tus necesidades, a tus cosas, ya no te queda ni tiempo ni ganas, porque estás ya no. Pero que Aries, aquí tenemos a una persona que se está empoderando. Esto te ha sido difícil de cambiar. Se me da que esto es lo primero que se ha encendido, que digamos esa lucecita en plan peligro para Aries. ¿Por qué? Porque tú ya vienes hecho así. Es tu estructura, es como tú quieres a lo mejor, o a lo mejor es lo que tenías en tu mente, que esta conexión, pues, oye, que iba a ser pues algo definitivo, que sencillamente que tenía que ser así, o una conexión espiritual o especial, es así. La tenías, vamos a decir, un poquito idealizada, ¿vale? Pero no veo que haya querido llevarla por algún camino especial, y no lo digo porque eres tú, Aries, y es tu lectura. La gente que me sigue ya sabe que yo digo las cosas tal y como son, pero no, aquí es verdad que tengo unas energías de cuidar, de nutrir, de regar. Ay, y la otra energía la tenemos aquí con un 7 de copas. El 7 de copas, hablando de una conexión espiritual, vuelvo a decir lo mismo, es mucha puerta abierta, mucha situación en el aire, y ya veremos de aquí a mañana, ya veremos de aquí al año que viene. Es una energía también de una confusión un poquito, pero que es una conexión bastante buena con el universo, que digamos, es una conexión muy buena. Por eso digo que este grupo de aquí es espiritual, pero de manera espiritual y ya está. Hay gente que coge su energía espiritual y se empodera y la aplica a la energía tierra, que digamos que es, pues yo qué sé, la manera de vivir. Y hay gente que lleva esta evolución muy callada, ensimismada. Para este grupo puede que por su condición laboral o por lo que sea esté hablando con mucha gente para un grupito, por lo que sea, porque claramente este hombre o esta mujer tiene la energía puesta en mil cosas. Me quiero ir de viaje, por ejemplo. Te dice, me voy, yo qué sé, a Jamaica, por ejemplo. Al cabo de 4 días te dice, no, es que a lo mejor yo me voy a Cuba. Después, no, que me voy, pues yo qué sé, a China. Es una cosa confusa. Es la energía de una persona que ni siquiera ellos saben lo que quieren a nivel espiritual. Porque a nivel material para muchos lo tiene bastante claro. El ego a veces le puede, ¿vale? Esto es muy general, signo de Aries, por lo tanto, que cada uno coja lo que le aplique y lo que no, que lo deja a un lado. Porque hay mucha gente que se ofende, hay gente que no entiende todavía que esto es general, hombre. Aquí yo no nombro a nadie, pero bueno. Vamos allá, Aries, la evolución para este mes o la energía para este mes de octubre, o desde que ves esta lectura. 4 de oros. Bueno, pues cómo no. Me vibras en mucha tierra, signo de Aries. Eso que dije antes, el elemento, el primer chakra y el segundo. Si quieres le echas un ojo después por Google. ¿Qué es el primer chakra? O qué es la emoción que representa cada uno de los chakras que te he dicho. Son unos chakras de fuego y tierra, al menos como yo los veo. Son unos chakras muy buenos. El 8 de bastos. Como te he dicho, acá hay comunicación para algunos de vosotros. Vamos a empezar ahora por este grupo para que no empiece yo siempre por el mismo. Vamos allá. Signo de Aries. Yo tengo aquí a este grupo, la conexión espiritual. Está en una situación este mes de muchas quejas. Se está quejando muchísimo, que no me gusta esto, que no me gusta lo otro. En su totalidad, poca cosa le gusta de su vida. Hay mucha cosa que no le gusta, pero que aquí, que tenemos durante este mes y más o menos durante el mes de octubre, un poco de noviembre, esta persona va a estar viviendo situaciones del universo, de Dios, para que la esté empujando, para que siga hacia adelante, para que no se quede con estas energías de que no me gusta esto, de que no me gusta lo otro. Es una energía bastante buena, pero que es alguien que cree firmemente en que el camino se va a ver solo. Sí, pero te tienes que mover primero. Es una energía de un carro un poquito
estancado. Este grupo tiene mucho potencial, muchísimo, pero claro, hay que buscar la combinación, nada ocurre así como así. Por lo tanto, que tenemos aquí unas energías de comunicaciones, puede que este hombre o esta mujer se esté comunicando con su conexión espiritual especial y es una energía bastante buena, también una energía de movimiento, ¿vale? Lo único que necesitan aquí es saber hacia qué punto enfocar su energía, hacia qué cosa, qué es lo que yo quiero, una prioridad, ¿vale? Es una energía muy buena, es una energía de mucha acción, es una energía de mucho movimiento, pero que la necesidad de esto que he dicho, la necesidad de actuar, la necesidad de moverse, porque tú desde el sofá de tu casa, créeme, poca cosa va a llegarte, con mucho una comunicación, pero la acción la lleva uno mismo. La energía de Aries la tenemos aquí durante este mes, un 4 de oros con una reina de oros. Ya aquello de decir se acabó, es una energía de ahorro energético. es, ahora esto ha sido como un anuncio. Un ahorro energético, lo que es mío lo reconozco, lo valoro y lo quiero conservar. Mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi dignidad, mi orgullo, lo que sea esto. Por lo tanto, es una energía bastante buena de buscarse una estructura muy estable, pero que de cierto modo Aries está viendo como que su evolución espiritual quizá ha dado cierta regresión, vamos a decir, hacia no muy lejos se me da, pero claramente como que de manera consciente también está haciendo algún reset, está diciendo, espérate, que esto a mí no me renta, ni con su conexión espiritual, ni con sus amigos, ni con nadie. Así, por lo tanto, el signo de Aries es una energía bastante buena, bastante exitosa. Un 4 se hizo la luz. Un 4 de oros siempre habla de un futuro exitoso, exitoso. Y yo esto lo he dicho mil veces, en una conexión espiritual, esa persona que termina con el ego un poquito hecho pedazos, esa persona que acaba un poquito mal, que termina un poquito mal bastante de esta conexión, que lo aguanta todo, que aguanta situaciones que ni tú sabes por qué aguantas esta situación y se mueve, va a tener mucho éxito en su vida, va a tener mucho éxito porque ya está haciendo que digamos su labor. Dios, universo, le va a dar todo lo que quiere, pero que va a llegar un rato en el que va a tener que reflexionar acerca de esto. Y si no lo hace de manera consciente, lo hará mediante situaciones. 2 de oros y el 4 de espadas. Aquí hay alguien más, quizá. Aquí hay alguien aparte. No se sabe. Pero que alguien aquí, a alguien le apetece pues una segunda oportunidad. Aquí tengo las energías de una situación que se está repitiendo muchísimo, por lo tanto, si ahora hay una comunicación, hay una, bueno, eso, hay una comunicación, va a ser más de lo mismo, ¿vale? O sea, que no va a ser algo especial, algo diferente, que vamos a hacer esto mejor, ni mucho menos, va a ser más de lo mismo. Aquí tengo las energías de una persona que quiere, o sea, el aprendizaje del universo hacia cada una de las energías que digamos o el mensaje es que hay que cortar cierta creencia que le hace a uno repetir un ciclo, y este ciclo claramente es del signo de Aries, que es un ciclo repetitivo, o a lo mejor es algún tipo de karma familiar, karma genético, que vienes repitiendo cierto ciclo de tu madre, de tu abuela, de tu abuelo o tu padre. Pero que tenemos aquí la necesidad de eliminar cierta cosa. El 4 de espadas es el que mucho está a veces en su aire, está en su mente, está el que tiene una cosa idealizada, y esta cosa se está haciendo con todo el mundo, ya sea con un amigo que recién conoces, con una oferta de algo, con lo que sea. Alguien aquí ya empieza a fantasear un poquito, disculpa que lo digas, ¿vale? Por lo tanto, tengo las energías de una espera, tengo las energías de una persona que tiene que salirse de un ciclo kármico, de un ciclo repetitivo y ya. Pero que también tengo las energías aquí de que el universo dice, va a volver a haber una recomunicación. Para la gente que no está en comunicación, no está diciendo para cuándo. Para algunos de vosotros dentro de un mes, más o menos 4 semanas, 21 días para algunos, porque esta situación es que tiene que haber algo. Aquí hay algo que se tiene que dejar claro,
Vamos a poner ejemplo de que Aries está en su plena evolución, en su pleno auge y su conexión espiritual regresa. Pues ahí tú dejas bien claro qué es lo que vas a hacer. ¿Has aprendido o vas a volver a hacer lo mismo? Oye, que no te estoy diciendo que tienes que darle con la puerta en las narices, ni mucho menos, pero que claramente que tienes que dejar ver que, oye, he aprendido de esto. Sé dónde está mi error, que digamos, y lo corrijo poquito a poquito. Vale, ya sea, esto da igual si queréis regresar juntos o no, da igual, o juntas, da igual, sencillamente es un aprendizaje que se tiene que llevar a cabo sí o sí, sí o sí. Vamos allá, una cartita de los ángeles para el grupo de Aries, gracias, y la otra para la conexión del signo de Aries. Dejarlo estar, ya te digo, aquí hay un grupo que busca la comunicación, pero que aquí hay mucha fe de que esta conexión se va a volver a dar, una cita. Alguien aquí está dejando que el universo la maquine, la planifique. Para la conexión de Aries, aquí la tenemos viviendo unos cambios positivos e importantes, y no estamos hablando de una conexión, de una situación. Como he dicho antes, situaciones en este mes de octubre le van a poner, le van a decir, muévase hacia adelante, que estás muy quieto, que estás muy parado. Entonces son situaciones que si no se mueve es la necesidad, repito, porque el mucho quejarse de poco sirve, ¿vale? El que no llora no come, o sea que hay que llorar, sí, pero que luego hay que moverse, ¿vale? Aquí ya está, se acabó. Mucho quejarse, como he dicho, hay una conexión bastante buena con el universo, porque ya de por sí ya ha habido una evolución muy espiritual, por lo tanto el universo dice, ah, pues no te gusta, pues toma. El que no llora no come, y este hombre o esta mujer ha llorado durante mucho tiempo y ahora pues a comer. El grupo de Aries, ¿qué te he dicho yo? Aquí tenemos unas energías de buscar el equilibrio. Si nos fijamos en otro tipo de tarot y no en este, porque en este no se ve nada, un 4 de oros es una persona que está sentada, que sujeta una moneda con un escudo, como esto algo yo lo valoro, esto es mío. Muchos llaman a eso avaricia, puede ser, pero nada más de por sí un 4 de oros no es para nada avaricia. Pero que esta carta ya está hablando de alguien que está sentado, alguien que está buscando su estabilidad, alguien que está buscando su equilibrio, alguien aquí que está yendo mucho, puede que seas tú, Aries, que estás yendo por sitios naturales, por sitios en esos sitios que tú dices, hay algo, un parque, un río, lo que sea, hay algo, ¿vale? Y de hecho hay algo. Yo te digo, Aries, si tú haces esto se sabe, ¿vale? Yo me dedico a esto y lo sé. Si tú haces cierta cosa espiritual, como meditar o buscar tu paz o reflexionar a cierta hora de tu día, vamos a probar si tú lo haces durante 7 días. Al 8º día te va a pitar el oído. Son esas cosas, ángeles, arcángeles, como tú quieras llamarlo, en plan, oye, que me has invocado a esta hora, y es una práctica, es un ritual que hay que repetir cada día. Por lo tanto, Aries, te están ayudando desde allá arriba, llámalo como tú quieras, ángeles, entidades, no sé, pero claramente es una conexión que viene desde allá arriba. O como tú lo veas, porque aquí cada uno, obvio, cree lo que cree, por lo tanto, Aquí tenemos a un signo de Aries, como he dicho, que está haciendo una regresión. Es como si ahora yo soy jefe, pues tengo que volver al camarero o al cocinero, y después ya soy el jefe de ese bar o lo que sea, ¿vale? Como que tengo que hacer una buena base, una buena estructura, y una estructura muy firme. Por lo tanto, signo de Aries, que tenemos aquí unas energías bastante buenas, unas energías de mucho poder, unas energías de mucho avance, te ayudan desde allá arriba. Yo te lo digo, si tú por ejemplo meditas cada día a la misma hora, no estoy diciendo un día a las 4 y otro a las 8, no, si tú por ejemplo meditas cada día a las 7 de la tarde, el 8º día, depende de la fuerza espiritual de cada uno, te pitan los oídos, y muchas veces dices, es que hablan un poquito de mí mal. No,
No, es porque tú a esa hora sueles hacer algo que tú no estás haciendo espiritual. Que estén hablando de ti o lo otro, eso ya es algo aparte. No viene a ser de eso que estamos hablando. Así que Aries, esta ha sido tu lectura. Espero de verdad que me dejes saber ahí abajo si te ha aplicado. Habrá alguien al que le haya sido espejo esta lectura. Poca gente, porque las hago así. Total, Aries, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides, por favor, de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Aries.